bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio para mí compartir con ustedes. Mi nombre es Juan Baquerano, soy docente del Colegio Bautista de Teología del Salvador, y la tarea que nos ocupa es la materia de hermenéutica, con el propósito de poder interpretar de la manera correcta las Sagradas Escrituras. Habíamos hablado de ciertos elementos, ¿verdad?, sustanciales, elementos históricos, previo a lo que debe de determinarse como lo práctico de la materia, que es la interpretación de los principios, y ya orientándonos a eso, orientándonos a la aplicación de los principios, vamos a conocer algunas dificultades que se nos pueden presentar al momento de interpretar, algunas observaciones previas, ¿verdad?, para la interpretación a través de los principios. Y esto tiene que ver con algunas figuras, ¿verdad?, del lenguaje que definitivamente tenemos que considerar para la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. De ahí entonces que debemos tomar en cuenta, en cuanto al lenguaje figurado, que lo vamos a encontrar casi que de una manera habitual en las Sagradas Escrituras, considerar eso y determinar que todo idioma definitivamente va a tener sus propias expresiones, ¿verdad?, su propio lenguaje figurado, que muchas veces no se prestan para la interpretación o la traducción literal de los textos. Llámese modismos, llámense dichos, singularidades gramaticales, costumbres o circunstancias locales que van a interferir o que van a ingerir definitivamente en la interpretación del pasaje, básicamente por lo que quiso expresar el escritor, ¿verdad? Entonces, todos estos símbolos, estas figuras, estos tipos, ¿verdad?, tienen que ser interpretados de acuerdo al idioma particular, ¿verdad?, en los cuales se ha escrito una porción literaria. De ahí entonces que vamos a quizás admitir que tenemos o estamos en presencia de una figura, de un modismo, de un dicho o de una singularidad gramatical cuando no podamos interpretar literalmente, y cuando lo intentemos no obtengamos el significado literal con un sentido lógico, un sentido que pueda ser aplicable. Entonces, estas figuras las vamos a encontrar tanto en los idiomas originales, ¿verdad?, llámese hebreo, llámese griego, algunas partes del arameo en los cuales está escrita la palabra de Dios, pero también vamos a considerarlos a la luz del idioma a los cuales se ha traducido también la escritura, en este caso, ¿verdad?, el español para nuestro caso. Entonces, eso es lo que básicamente estudiaremos en un primer momento, que podamos comprender estas figuras literarias y quizás dar algunos ejemplos de cómo estas figuras literarias están presentes en muchísimos versículos de las Escrituras, y iremos quizás definiendo cada una de estas figuras, iremos dando un ejemplo práctico citando un versículo bíblico para que podamos comprender, ¿verdad?, cómo es que se expresa esta figura literaria y cómo está ahí básicamente en el texto bíblico. La primera figura que nosotros encontraremos habitualmente se conoce como el antropomorfismo, que es una comparación implícita o explícita de Dios con algún aspecto de la naturaleza humana, ¿verdad? Es decir, atribuir a Dios características humanas, y estas características pueden ser parte de su cuerpo, pero también pueden ser parte de sus emociones. Entonces, cuando encontremos, ¿verdad?, una atribución de Dios con básicamente emociones que son meramente humanas, o quizás algunas partes que posee el cuerpo humano, es que nosotros estamos a la luz de un antropomorfismo. ¿Tenemos algunos ejemplos en las Sagradas Escrituras? Sí, por ejemplo, tenemos el Salmo 51:9, y utiliza el Salmo 51
esconde tu rostro de mis pecados, ¿verdad? Entonces, básicamente, el antropomorfismo lo encontramos en el rostro de Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios es esencia, ¿verdad? Que Él no posee un rostro tal cual lo poseemos nosotros los humanos, pero el escritor utiliza este recurso literario, de esta figura literaria, para comprender, para dar a entenderse, ¿verdad? Y para que nosotros pues comprendamos cómo apelamos a la misericordia de Dios para que no tome en cuenta nuestros pecados. También tenemos en el Salmo 31 Dios la expresión inclina a mí tu oído, ¿verdad? Básicamente es un sentido, ¿verdad? Es un sentido que posee el cuerpo humano, el hecho del oído, y como lo hemos dicho con anterioridad, pues Dios es esencia y no posee un oído como tal, ¿verdad? Así como nosotros en nuestro cuerpo. Entonces ahí es donde el escritor está usando pues este antropomorfismo para que nosotros comprendamos, ¿verdad? O esa solicitud que hace el salmista en este contexto para que Dios pueda escucharlo, para que se acerque a él, ¿verdad? Entonces estas son las figuras literarias a las cuales nos vamos a estar pues básicamente enfrentando cuando leamos porciones o pasajes de las Escrituras. El siguiente se conoce como el eufemismo. El eufemismo conceptualmente es la sustitución de una expresión ambigua, es decir, una suave por otra que se considera un poco más fuerte. Y tenemos como ejemplo Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1, y la expresión que es sujeto del eufemismo es: bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿verdad? Si nosotros, utilizamos la literalidad para interpretar este texto, entonces implicaría que un hombre no puede tocar definitivamente a una mujer, ¿verdad? No puede palparla, ¿verdad? Con sus manos, pero no es eso lo que el autor definitivamente está queriendo dar a entender en este contexto, sino más bien que el contexto se trata de la intimidad sexual, y básicamente lo que está diciendo es que el hombre no debe tener un acceso físico, ¿verdad? O una relación física con la mujer de acuerdo a ese contexto. Entonces no implica que el hombre no puede tocar o palpar a ninguna mujer con sus manos, sino más bien en el contexto de esas relaciones íntimas, ¿verdad? De eso es que trata la figura literaria del eufemismo. Tenemos otra figura literaria que también la encontramos dentro de los pasajes bíblicos, que es la hipérbole, y sí la encontramos mucho, ¿verdad? Y la hipérbole es el uso de términos exagerados para hacer un énfasis. Y vemos, ¿verdad?, dentro de muchos pasajes bíblicos y que nosotros consideramos como una exageración, ¿verdad?, de acuerdo a nuestro idioma o la manera en cómo nosotros nos expresamos de manera común, ¿verdad? Decimos, es un término bastante exagerado, pero la Escritura utiliza la hipérbole y la usamos quizás constantemente, y la usa, el escritor constantemente. Veamos como ejemplo el Salmo capítulo 6, versículo 6. Me he consumido a fuerzas de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Entonces, ahí la utilización de la hipérbole es que inunda de llanto, dice, su lecho, es decir, que el lugar, el cuarto, la habitación donde él está, se inunda, ¿verdad?, de sus lágrimas. Ahí está utilizando el escritor una hipérbole para dar a entender pues que con un término exagerado, que es una persona que llora mucho, que llora constantemente, pero pues no implica que este hombre se ahogue en su cuarto o en su lecho porque pues inunda, ¿verdad?, de lágrimas el lecho donde él está. También tenemos Deuteronomio capítulo 1, versículo 28, donde habla de ciudades. Y dice el texto, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, ¿verdad? Para dar a entender que los muros eran pues muy altos, ¿verdad? Y muy difíciles de penetrar, ¿verdad? Y no pues los muros que lleguen hasta el cielo, ¿verdad? Sabemos que no existe tal cosa.
Entonces, esta figura literaria también la vamos a encontrar muy consecuente, ¿verdad?, dentro de los pasajes bíblicos. La siguiente figura que también encontramos muchísimo, parte del Nuevo Testamento, y es un recurso que también utilizó el apóstol Pablo, ¿verdad?, en algunas cartas o en algunas epístolas, que es la ironía. La ironía básicamente consiste en dar a entender lo contrario a lo que se expresa. Entonces, claro, se utiliza mucho el sarcasmo para poder aplicar esta figura, ¿verdad? Y claro, si nosotros no tomamos el contexto o no lo hacemos de acuerdo al contexto, nos vamos a encontrar con dificultades para interpretar, ¿verdad? Porque se puede interpretar lo irónico en un sentido totalmente opuesto de lo que el autor estaba queriendo comunicar a sus destinatarios, ¿verdad? Hay un ejemplo que lo he tomado y que también nos va a servir mucho para poder comprender esta figura literaria, y es el ejemplo que se da en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 27. Más que todo en el contexto cuando se encontraba el profeta frente a los profetas de Baal, ¿verdad? Y cada quien estaba en ese momento invocando a su Dios, ¿verdad? Por ese conflicto que tenían ellos en ese momento en la historia bíblica. Y el profeta le dice: gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Entonces, el profeta está utilizando, básicamente la ironía, ¿verdad?, para dar a entender la incapacidad del Dios de los profetas de Baal, ¿verdad?, y para exaltar la capacidad y para exaltar la omnipotencia, ¿verdad?, de su Dios, del Dios de Israel, ¿verdad? Entonces, hay muchos elementos irónicos también, por ejemplo, en las cartas a los Corintios, ¿verdad?, que el apóstol Pablo utiliza específicamente en Primera de Corintios mucha ironía para procurar emitir un mensaje para ellos, ¿verdad?, desde una medida bastante sarcástica. La siguiente figura es la metáfora, que es una comparación implícita sin usar los términos que requirieran una comparación. Por ejemplo, sin usar como, así, se parece a. Entonces, son quizá dos cosas diferentes, pero que tienen algo en común, ¿verdad? Y que la interpretación definitivamente se encuentra en identificar ese elemento en común. De hecho, por eso es que se hace esa comparación implícita, ¿verdad? Para que nosotros de esa comparación identifiquemos el elemento común y de ahí sustraigamos nosotros lo que es la interpretación. Por ejemplo, tenemos el pasaje bíblico Salmos 23:1. Jehová es mi pastor. Cuando vemos esa comparación, vemos a Jehová y vemos a un pastor. ¿Y cuál es el elemento común dentro de Jehová y pastor? Tomando a consideración el contexto, ¿verdad?, del salmista, que tienen ambos características de cuidado, de protección, de provisión, de alimento para el rebaño. Entonces, ese elemento común que tienen la figura de Jehová y la figura del pastor es el que nos indica cuál es la interpretación de esa metáfora que se está utilizando. Entonces, es una figura literaria que también se identifica, ¿verdad?, definitivamente de una manera consecuente dentro de las Escrituras. Vamos a encontrar también la figura de la personificación, que es también muy común en el texto bíblico, y esta implica en dar características o atributos humanos a objetos inanimados, ideas o animales, ¿verdad? Eso es la personificación. Por ejemplo, tenemos el Salmo 98:8, y dice el Salmo 98:8: los ríos batan las manos,
los montes todos hagan regocijo. Si queremos aplicar la literalidad a esta porción bíblica o a este pasaje, definitivamente yo nunca he visto, y creo que usted tampoco, a un río palmeando, ¿verdad? O batiendo las manos, ni tampoco que los montes se regocijen. Entonces va a ser necesario que utilicemos la figura de la personificación para que nosotros comprendamos, ¿verdad?, lo que el autor está comunicando con respecto a la manifestación de la creación de Dios, ¿verdad? Como la belleza de la creación de Dios, ¿verdad?, y la conducta misma de la naturaleza en su quehacer, en su desarrollo diario, pues testifican, ¿verdad?, de la grandeza de Dios. Así como el Salmo 91.1 también es un ejemplo muy interesante que podemos aplicar. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nunca hemos nosotros escuchado al cielo hablar, ¿verdad?, ni contar algún evento, algún suceso o anunciar algo, ¿no? Simplemente lo que el salmista está queriendo comunicar son las evidencias de la creación de Dios que están palpables básicamente dentro de todo lo creado. Entonces, de esto se trata, ¿verdad?, la figura de la personificación, y que también es muy común dentro de los pasajes bíblicos. Y otro recurso es la pregunta retórica, hacer una pregunta sin esperar respuesta, ¿verdad? Y claro, ¿verdad?, muchas veces encontramos pues básicamente la respuesta dentro del contexto, ¿verdad?, en el que se encuentra ese pasaje. Tenemos como ejemplo el Salmo 21.1. Es un salmo que cita el Señor Jesús cuando Él se encontraba en la cruz. Se conoce pues como el Salmo de la cruz, ¿verdad? El Salmo 21, como el más noble de todos los salmos. Y dice el Salmo 21.1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entonces, para interpretar este texto bíblico, tenemos que considerar aspectos como la pregunta retórica que se hace en el desarrollo del pasaje, así como también que está escrito en poesía y que lo que en alguna medida está el escritor es expresando una emoción humana, ¿verdad?, de cómo se siente desamparado, de cómo se siente abandonado. No obstante, él conoce que Dios es omnipresente y que siempre está ahí, ¿verdad? Tal cual es el caso también de cuando el Señor Jesucristo narra este pasaje. Es decir, se sentían emocionalmente tan mal y estaban atravesando una circunstancia tan difícil, pues que recitan este salmo, pero no implicaba que definitivamente Dios lo había desamparado, estaba lejos de él, sino que es una expresión humana utilizando esta figura literaria. El símil también, ¿verdad?, es una figura utilizada, es una comparación explícita de dos cosas distintas que tienen algo en común. Aquí sí, utilizando las palabras como, así o se parece a, ¿verdad? Entonces, cuando necesitamos interpretar, por ejemplo, un pasaje como los que a continuación vendrán como ejemplo, pues la interpretación la vamos a encontrar en el elemento común de la comparación que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? O entre las cosas comparadas. Tenemos como ejemplo el Salmo 1.3. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas. ¿Cuál es la cosa comparada? El árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. ¿Y qué implica entonces? ¿Cuál es el elemento común? Quizás la estabilidad, quizás la sustentabilidad, la fertilidad, el hecho de la habilidad para sacar esos recursos de lo que en ese momento da la naturaleza, ¿verdad? Y todo esto. Así que básicamente es lo que nos enseña la figura literaria de el símil, ¿verdad? Tenemos también figuras como la sinécdoque, que es básicamente una parte de algo puesta en vez de su totalidad, ¿verdad? Hay un pasaje que es bien interesante donde podemos pues básicamente observar una sinécdoque, y es en Hechos 5.9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis a intentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti.
Entonces, en esta figura, la sinécdoque, específicamente en este pasaje bíblico, hay una parte que está siendo puesta en lugar de la totalidad. ¿Cuál sería esta parte? Son los pies, ¿verdad? Dice, he aquí a la puerta los pies. Es decir, los pies están puestos en este pasaje para representar la totalidad del hombre, ¿verdad? Definitivamente no solo los pies de la persona estaban puestos ahí, sino que la persona completa, ¿verdad? Entonces, esto implica la sinécdoque. Y otra figura literaria será el zoomorfismo, que son atribución de características, comportamientos o formas de animales a Dios, ¿verdad? Que también encontramos muchos de estos zoomorfismos dentro de los pasajes bíblicos. En el Salmo 91:4, por ejemplo, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces está comparando, ¿verdad?, el salmista el aspecto de Dios con un ave que lo que hace es que protege a sus polluelos y que se preocupa porque siempre estén cubiertos bajo sus alas en las dificultades, ¿verdad?, o en los momentos difíciles. Pues de la naturaleza, ¿verdad?, siempre está el ave protegiendo a sus polluelos. Entonces, básicamente es lo que he mencionado, quizás algunas de las figuras literarias que son comúnmente encontradas dentro de los pasajes bíblicos, y pues espero que estos ejemplos también nos sirvan para que a la medida que apliquemos los principios de interpretación podamos considerarlos también, ¿verdad? Tenemos también dentro de la interpretación básicamente que considerar el lenguaje simbólico que vamos a encontrar dentro de las Sagradas Escrituras, y que también es un elemento que lo encontramos definitivamente mucho, ¿verdad?, dentro de los pasajes bíblicos. Entonces, además del lenguaje figurado, también hay un lenguaje simbólico, ¿verdad? ¿Qué podemos considerar como un lenguaje simbólico dentro de las Escrituras? Bueno, tenemos las parábolas, ¿verdad? Están dentro de esta categoría. Tenemos las alegorías, los símbolos, las tipologías, que también pues hay algunos principios que se encargan de desarrollar propiamente en la parte práctica este lenguaje simbólico, y que básicamente, ¿verdad?, se utiliza dentro de las Escrituras para interpretar de la mejor manera y de la forma del diseño, ¿verdad?, de ese símbolo. Por ejemplo, cuando hablamos de las parábolas, indudablemente, ¿verdad?, las parábolas fue el recurso que el Señor utilizó más característico prácticamente en su ministerio de la enseñanza, ¿verdad? Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, encontramos más de 34 parábolas, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Entonces, el Señor utilizó el recurso de las parábolas para exponer lo que Él quería decir con respecto a su ministerio. Entonces, entendiéndose la parábola como una palabra compuesta que se deriva de los vocablos griegos para, que es una preposición que significa al lado de, junto a, y balein, el verbo echar o arrojar, que indican pues algo puesto al lado de otra cosa, ¿verdad? Para poder señalar alguna semejanza entre esas cosas. Entonces es básicamente una comparación extendida la que nuestro Señor Jesucristo hace a través de cada parábola, y que normalmente Él utilizaba el relato breve para poder enseñar, ¿verdad?, a través de este método. Y que tenía, ¿verdad?, ciertos propósitos, las parábolas, ¿verdad? Pues el primero de los propósitos era revelar la verdad a los creyentes, es decir, que estas verdades Él quería enseñarlas a aquellos que su corazón estaba preparado, ¿verdad?, para recibir el mensaje del Evangelio. Entonces, en alguna medida también encontramos que cada parábola tiene su interpretación, ¿verdad? Cuando el Señor la expresa, quizás muchos de sus discípulos y oidores no la entendieron, pero posteriormente, ¿verdad?, el Señor Jesucristo la interpreta y enseña y muestra, ¿verdad?, qué es lo que quiso dar a entender con esa parábola.
Y el segundo propósito, para ocultar, ¿verdad?, la verdad a quienes lo rechazaban, básicamente a sus enemigos, ¿verdad? Entonces, el propósito de ocultar ese mensaje es para definitivamente ocultar esas enseñanzas, valga la redundancia, sobre el reino de Dios, ¿verdad?, aquellos que consideraban sus enemigos. Entonces, va a ser importante considerar este símbolo, ¿verdad?, de la parábola para poder comprender el mensaje de las Escrituras. El siguiente son las alegorías, ¿verdad? ¿Encontramos algunas alegorías dentro de las Escrituras? Sí, las encontramos y definitivamente vamos a tener que sentar una postura con respecto a cómo las vamos a utilizar y cómo las vamos a considerar cuando nosotros interpretemos. Entiéndase la alegoría como ese relato que tiene un significado subyacente, ¿verdad? Y que quizá no es evidenciado a primera vista en el mismo relato. Entonces, en otras palabras, la alegoría va a describir una cosa en función de la imagen de otra, ¿verdad? Ese es el propósito, y lo hace en base a una narración, ¿verdad? Que va a describir esa circunstancia que quiere dar a conocer. Es como una metáfora, quizás que narrada, ¿verdad?, tal cual lo vimos en una figura literaria de las que han sido objeto de estudio anteriormente. Entonces, básicamente es lo que es la alegoría. Ahora, que es importante considerar algunos pasos para interpretar las alegorías, para no caer en la subjetividad, definitivamente que sí, ¿verdad? De hecho, el primer paso que debemos considerar para interpretar una alegoría es hacer un listado, ¿verdad?, de las características que posee esta alegoría, ¿verdad?, de poder identificar cada uno de los elementos que ésta tiene. El segundo paso es tomar en cuenta cualquier otra interpretación que el texto bíblico haga sobre esa alegoría. Un ejemplo de esto lo tenemos la interpretación de Gálatas capítulo 4, versículos 22 y 23, ¿verdad? Cuando habla y dice: lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, va a ser importante, ¿verdad?, identificar si la misma porción bíblica se encarga de interpretar el pasaje. Y lo fundamental, al interpretar la alegoría no deben de contradecirse enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios. Si la alegoría contradice enseñanzas fundamentales de las verdades bíblicas, se está interpretando incorrectamente. Entonces, hermanos, con esta simbología, básicamente, pues estamos considerando, ¿verdad?, esos elementos que definitivamente debemos de tomar en cuenta para la interpretación. El último de ellos es la tipología, ¿verdad? Entiéndase tipología como definición de cualquier persona, lugar, objeto, oficio o institución de un evento divinamente preparado para prefigurar una realidad espiritual. Y esa realidad que se prefigura es el antitipo, es decir, es un evento del Antiguo Testamento que se desarrolla en el Nuevo Testamento y que tiene como objetivo reflejar una verdad espiritual. Tenemos ejemplos de tipo como personas, como Adán, como eventos, como oficios, como objetos y todo esto, ¿verdad?, que son básicamente expresados en el tipo. De ahí entonces, mis amados hermanos, que ya considerando tanto las figuras literarias como la simbología, vamos a darnos ahora la tarea de aplicar los principios de interpretación para que podamos nosotros al menos considerarlos, para que podamos aprenderlos y para que podamos
aplicarlos. Les agradezco mucho por su atención. Espero que siempre sigan en sintonía de cada una de estas clases, que no dudo que serán de mucha bendición para la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Bendiciones para todos.